En líneas generales, lo que yo sostuve en las primeras resoluciones de fines de 2004, comienzos de 2005, no, se mantuvieron incólumes, es decir, no ha cambiado, no he cambiado ningún criterio. La única cuestión que sí ha habido un cambio para bien y que también me involucró a mí fue la cuestión de la perspectiva de género en los procesos de enjuiciamiento. Yo recuerdo que hasta aproximadamente el año 2010, es decir, un periodo bastante largo, algo así como 5 o 6 años, el particular sufrimiento de las mujeres cautivas en centros clandestinos estaba invisibilizado. Es decir, en general en la jurisprudencia y en mi caso también, se adoptaba la postura que tenía la Corte Interamericana hasta ese momento, en el sentido de que violaciones y otros abusos sexuales graves contra mujeres cautivas deben ser considerados casos particularmente graves de torturas. Y por lo tanto se lo definía como tortura y por lo tanto este particular sufrimiento de las mujeres iba a parar, digamos, a la definición de tortura y quedaba ahí como invisibilizado. Esto cambia a partir de una sentencia que se dicta en Mar del Plata, el fallo Molina, en 2010, pero para ese entonces ya había una presión para cambiar esta situación de parte de movimientos feministas internacionales, organismos de derechos humanos y la propia Procuración General de la Nación, cuando estaba Alejandra Gil Carbó, que ya había hecho un dictamen general señalando esto. Bueno, la cuestión que a partir de esos años, 2010, 2011, 2012, hay un giro de 180 grados en la jurisprudencia y paulatinamente todos los tribunales empezamos a reconocer esta cuestión en el sentido de que además de las torturas empezamos a calificar también, a imputar y a condenar por violaciones o abusos sexuales graves, además de la tortura. Es decir, la tortura es un delito que afecta, bueno, la dignidad humana, mientras que la violación u otro abuso sexual es algo que afecta específicamente la integridad sexual de la víctima y por lo tanto tienen que estar separadas. Ese sí fue un ajuste para bien que se dio allá por 2010-2011 y a partir de ese momento, bueno, ya lo adoptamos, digamos, para todas las resoluciones posteriores.